Papa, que por lo demás terminó como con la polémica visita del Papa que hemos visto en diversos medios internacionales. Andrea, prensa también recopiló toda una información de declaraciones del Sí, Papa. podríamos decir que terminó con la declaración más polémica que ha hecho el Papa en el último tiempo, con un respaldo incondicional al obispo de Osorno, Juan Barros, después de días en que se había cuestionado la presencia del obispo en las distintas actividades del Papa Francisco en nuestro país. El Papa, en una salida de protocolo, se acerca, ahí lo estamos viendo en la imagen, a conversar con un grupo de personas, entre ellas 2 periodistas de Radio Bio Bio y Radio ADN, y responde a ese cuestionamiento que muchos se hicieron durante estos días. ¿Usted respalda al obispo de Osorno, Juan Barros? Bueno, una declaración que realmente está generando muchísimos cuestionamientos y comentarios. Vamos a revisar una nota de prensa y luego lo conversamos aquí en el Muy Buenos Días. El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra. Segundos que sin duda quedarán en la historia de la visita del Papa Francisco a Chile. No hay una sola prueba en contra. Todo es calumnia. Claro, todo es calumnia. Pruebas y calumnias, 2 conceptos que golpearon a quienes por años han dado la cara contra los abusos sexuales cometidos por sacerdotes de la Iglesia. Una respuesta dramática que tardó solo minutos en llegar, como si hubiese podido sacarme una selfie mientras Caradima abusaba de mí con Barros al lado. Estas personas de arriba están locos, seguimos igual y su perdón sigue vacío. Fue la respuesta de Cruz a través de las redes sociales. Bernardo, ¿cómo está? No va a decir Ignacio, hermano. Última jornada del Papa en Chile y el cuestionado obispo de Osorno acaparaba la atención de la prensa. Custodiado por sus pares, a momentos tensionó la cobertura. Es una provocación. No pensó. Está pensando en usted y no está pensando en Deja hablar al argentino un poquito. Quien ha sido indicado por las víctimas de Caradima como encubridor y testigo nuevamente se transformaba en protagonista. Pero ahora la realidad en esta diócesis aquí se le recuerda con cariño, no es la misma de Osorno, hay que decirlo, sé que ser honesto. A ver, no confunda usted un grupo con una diócesis. Son personas que deberían estar en la cárcel, pero con la venia del Papa Francisco ganan impunidad. A través de los medios adelantó lo que más tarde confirmaría el máximo líder de la Iglesia. ¿Ha hablado con el Papa de la polémica? No lo sé. Sí, ayer el Santo Padre fue muy cariñoso al final de la misa, dándome palabras de ánimo. Es la única visita papal en la que cuando el Papa se va, deja menos católicos que los que había antes que llegara. Monseñor, ¿cómo toma usted las palabras del Papa? La expectación continuó durante la última jornada del Papa en Chile, una participación que para algunos empañó el mensaje del Papa Francisco. Hay personas que creen tener la cumbre de la sabiduría y que son capaces de criticar al Papa y criticar a Dios también. No estoy de acuerdo con ello. Pero yo creo que él mismo tiene que tener en cuenta que el pueblo de Dios hoy día a él le dice que tal vez no actuó con toda la prontitud y no escuchó con perspicacia y rapidez lo que iba a pasar. No hay una sola prueba en contra. Todo es calumnia. Claro. Hoy el Papa llama calumnias a nuestras afirmaciones de encubrimiento del obispo Barros. Una calumnia, como lo confirmamos con nuestro abogado, es la imputación de un hecho falso. Lo que ha hecho el Papa hoy es ofensivo y es doloroso. Y no solo con nosotros, sino contra todos quienes luchan por crear contextos menos abusivos y más éticos. Víctimas que recordaron que las pruebas estaban en la justicia chilena y eclesiástica, la misma que condenó a un retiro de silencio y penitencia. Caradima. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza. Es necesario que las palabras de perdón, vergüenza y dolor se transformen en acciones concretas. El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. Hay testigos que indican que enviaron al cardenal Fresno, entonces arzobispo de Santiago, una carta acusando al sacerdote Caradima ya en los años 80 por sus abusos. El secretario personal del cardenal era el propio obispo Juan Barros. No aceptamos amedrentamientos de nadie, por poderoso que sea.
3 testimonios que buscaban en esta visita al consuelo un encuentro con el líder de la iglesia, un encuentro que nunca llegó. Partida que dejó el sabor amargo para años de lucha, un obispo que hasta el último minuto siguió como protagonista de la segunda visita de un papa a Chile. Sin duda declaraciones que generan revuelo mundial también, y aquí les quiero pedir la mayor honestidad, como siempre hablamos del Papa, profesor, porque hay pros y contras, pero queremos ser bien honestos. En este caso había una esperanza al principio cuando habló en el Palacio de la Moneda y pidió perdón a las víctimas, pero luego existe un vuelco. Cuéntenos su punto de vista también. Bueno, mi punto de vista es el siguiente, que allí en el aeropuerto el Papa sintió que le habían sacado los chorros del canasto y perdió precisamente, ¿cómo decir?, el control y se picó. Se enojó, o sea, lo que no ocurrió por lo demás. Porque el problema lo que tiene, por eso siempre hay una cierta, por mucha amabilidad, familiaridad con la gente, entrega, el Papa o las autoridades tienen que tener una cierta distancia, precisamente para no verse abocado a una situación como esta. Pero eso se llama pontificar. Pero que esto realmente desbarató gran parte del éxito de la visita del ¿Fue Papa. espontáneo esa declaración o usted cree que estaba medida o alguien le dijo? No, yo creo no. Esta fue espontánea del Papa. O sea, se notó que era realmente... Mire, en decir la palabra propia de los argentinos, ya, está clarito, ¿no? Es como decirle, mire, señor, no siga jodiendo. Claro. Más o menos eso. O sea, él estuvo enterado en todo minuto del revuelo que causó la presencia de Obispo Sí, Barros. exactamente. Se lo tiene que informar inmediatamente todo. Pero aquí viene un problema. ¿Qué? Hay una pregunta que nunca nadie me ha hecho. ¿Cuál? Usted me dijo el otro día, señorita Aristegui, ¿por qué el motivo por el cual fue nombrado Monseñor Barros obispo de Osorno? Yo voy aquí a desarrollar una teoría mía, tengo ciertos fundamentos lógicos, no puedo comprobarlo, podría estar equivocado, pero voy a plantearlo de buena fe. La carta está tan confusa del Papa del Episcopado, data del año 2014, final. Y el 2015, en enero o en febrero, fue nombrado Monseñor Barros obispo de Osorno. ¿Qué planteaba la carta? La carta le pedía anuncio al episcopado que le planteara a 3 obispos, Monseñor Barros y a los señores obispos de Talca y de Linares, que pidieran un año sabático y después se encargaría de asignarles una nueva diócesis. Obispos nombrados en el caso Caradima. Exactamente. Entonces llega y resulta que de repente aparece nombrado el señor Barros, sin que se hubieran planteado estos asuntos de años sabáticos ni cosas por el estilo, o que no hayan sido aceptados. ¿Qué puede haber ocurrido que hizo que sea designado? No nos olvidemos el puesto anterior que tenía dentro de la iglesia Monseñor Barros, era vicario castrense, que es el jefe religioso católico de las Fuerzas Armadas, y que además tiene el título, para poder ser vicario y ejercer su autoridad, de general de brigada. Esto es muy importante. Por eso que de acuerdo con los códigos canónicos y el nombramiento de un vicario castrense se hace como un acuerdo entre la iglesia y el gobierno, estando separada la iglesia y el Estado, como antiguamente con los demás obispos, con el vicario castrense. De acuerdo, nombran a una persona vicario castrense. No está legislado qué ocurre para que cese y termine en su cargo este vicario. Entonces aquí viene precisamente el planteamiento que yo creo que aquí algo ha pasado, que la autoridad chilena le ha pedido al Papa que remueva a Monseñor Barros. ¿Algo como ¿Algo? Claro, o sea, todo lo que se comenta, todo en realidad la situación difícil en que estaba, y le han dicho, mire, sáqueme este señor de aquí. Pero para que eso ocurra, porque fíjense que él tiene jurisdicción sobre toda la Fuerza Armada, pero fundamentalmente su título está dentro del ejército. ¿Ya? Habría que ver qué actitud ha tenido el ejército al respecto, nosotros no lo sabemos. Andrea. Pero Sí. entonces le han pedido, mire señor, sáqueme al señor Barros para afuera. Y llegaron y apresuraron esto. Y ahí creo que tuvo el error. Profesor, ahí usted Sí. tiene ahí su Bueno, pero teoría al respecto. una teoría puede estar equivocada. Pero yo quiero por ir a lo algo más sencillo, Sí. más básico, que es la declaración del Papa ayer. Porque Sí. uno puede especular de por qué lo ratificó, lo nombró obispo de Sí. Osorno, sabiendo lo que eso iba a generar. Pero lo que veíamos ayer en la declaración del Papa Francisco es bien contundente, porque él dice, el día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra.
todo es calumnia. Y yo creo que esa frase es la que generó mayor dolor en algunos católicos cuando habla de calumnia, porque al hablar de calumnia está hablando de hechos falsos, de imputaciones falsas. Por lo tanto, lo que él hace es desacreditar el testimonio de las víctimas del caso Caradima. Y eso es bien fuerte, porque cuando veíamos ahí a Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo, James Hamilton, comienzan a denunciar a Fernando Caradima, nadie les creyó. Ellos fueron víctimas, ellos los acusaron, los apuntaron con el dedo en la calle, los agredieron, los violentaron, y ellos nuevamente están siendo víctimas de eso, del que no les crean su testimonio, pese a que la justicia acreditó que esos abusos existieron. Recordemos que aquí hubo 3 investigaciones: la eclesiástica, donde también se estableció, ¿no?, que hubo abuso de parte de Fernando Caradima; la penal, que es donde se establecen los abusos, pero no se puede avanzar porque ya estaban prescritos; y la civil, donde no se avanza. Es decir, hay acreditación de que ellos sí fueron víctimas de Fernando Caradima. ¿Por qué el Papa, con la empatía que debiera tener hacia las víctimas, los trata de mentirosos finalmente? Mire, lo que pasa es lo siguiente en este punto. Como vuelvo a decirle, hay modo y forma de decir las cosas, además del fondo. Yo creo que aquí estuvo la falla del Papa. Él pudo haber dicho algo parecido en una manera en que se hubiera mantenido el respeto por estas personas que han sido víctimas precisamente de sus abusos. Y eso precisamente creo que le faltó al Papa. Yo no soy nadie para criticar al Papa, pero creo que ahí estuvo el error. ¿Y por qué algunos piensan que no es espontáneo, profesor? Que precisamente alguien le dijo que se acercara a la prensa para dar algún tipo de declaración. Sí, puede que se lo hayan dicho, pero no es la manera como lo hizo. Pero, profe, puede ser... A ver, a mí me llamó la atención el hecho de a muchos chilenos que estuviera ya en la misa. Claramente era muy extraño. Pero me da la sensación que es una especie de espaldarazo a Barros, de parte del Papa. No creo que sea tan fortuito. Estamos hablando del Papa, de una persona que no es cualquier ser humano. Él entiende perfectamente cuáles son cada paso que él hace. Abraza a Barros. Y en esta última parte, cuando está a punto de irse, le tira esta frase que para mí, porque en algún minuto también desacredita algunos temas legales, cuando él dice, perdón, aquí no está demostrado que él efectivamente sea culpable, cuando sí se había demostrado. Hay un respaldo de parte. Puede ser que lo espalda. A ver. No ha sido demostrado que el señor Barros sea culpable de encubrimiento. No ha sido demostrado. Ese es el problema. En la Iglesia también existen leyes penales que, al igual que en el Estado de Chile, se respetan. La declaración de las víctimas es muy valiosa, pero no puede ser la única prueba para condenar a una persona. Hay que tener otro elemento de prueba también. Y eso evidentemente que ha faltado respecto del señor Barros. Sí, pero eso, profesor, porque no ha habido una acción en contra de Juan Barros. O sea, la investigación fue en contra de Fernando Caradima, y en el marco de esas investigaciones sí se menciona a Juan Barros como encubridor. Yo entiendo el punto, que en el fondo no ha sido acreditado ni condenado por la justicia, y que por lo tanto el Papa es prudente en términos de decir, si no hay prueba, yo no puedo actuar. Pero él va más allá de eso, porque no solamente dice, como no hay prueba, yo no puedo actuar. Él dice, eso es calumnia, eso es falso, y ahí yo creo que hay otra facha del Papa, desgraciadamente. Él fue bastante injuriado también por el señor Cruz. ¿Se recuerdan ustedes la primera declaración? Habló barbaridades respecto al Papa. Bueno, el Papa también es un hombre. Si no nos olvidemos, será representante vicario de Jesucristo, pero es un hombre. Y las paciencias a veces se acaban. Si hasta Jesucristo se le acabaron varias veces la paciencia. ¿Se acuerdan cuando Chicotazo echó a los comerciantes del templo? Por lo tanto, la ira existe. Por lo tanto, yo creo que para mí que el Papa no debió haber esa manera, esa declaración. Está representando a la Iglesia, querido profesor. Entonces no es solo un hombre, es una persona que representa a la Iglesia. Claro, pero muchas veces un jefe de Estado, cualquier persona, representa un país y cometen también errores. Pero se puede, profesor, una pregunta, Gino, perdón. ¿Se puede, profesor, decir que es una calumnia cuando existe un fallo vaticano en el caso de Caradima? De Caradima sí. Si lo que se discute aquí es la incumplicidad y encubrimiento de Monseñor Barros. Pero en el fallo vaticano sí, efectivamente, hay testigos que hablan de personas que habrían ocupado el silencio. Sí, pero hay una cosa. Hay que ver que nadie ha conocido en totalidad el fallo del Vaticano. Pero por las informaciones que yo he logrado sacar, en realidad no hay nadie. Acusan a Caradima,
Ya. Los testigos, pero ninguno manifiesta el señor Barros era el que poco menos que ¿Y no podría la orquestaba. iglesia operar de claro, oficio diciendo, ¿sabes qué más? Si se habla tanto de estos obispos, operemos de oficio y investiguemos? Claro, eso puede hacerlo. Y yo creo que lo ha hecho. Yo creo que hacerlo. Y, Pero, y el problema... Sí, dígame, señorita. Disculpe, es que respecto a lo que Villaray. dijo recién, disculpe que lo interrumpa, pero yo recuerdo que el señor Cruz, Juan Carlos Cruz, sí menciona al obispo Barros como testigo, Encubridor. no solo encubridor, también cómplice en el sentido de que él dice que estaba parado ahí Sí, mientras lo abusaban. menciona cada una de las víctimas del Pero caso. es la víctima. Usted sabe que el testigo es un tercero, una persona que no está vinculada al hecho y que lo ha presenciado. Pero la misma víctima, no, sí es muy valioso, de todos estos casos, los menores y todo, es muy valiosa la declaración de la víctima, pero no puede ser la única prueba. Yo le voy a poner un ejemplo. Aquí Por favor. Hace un tiempo atrás, un señor que era funcionario de un banco fue condenado por haber abusado de sus hijas. Así es. Condenado. Acusado por la esposa. Cuando vamos pasando el tiempo, 3, 4 años más tarde, se reabre el juicio y sale absuelto. ¿Y por qué? Porque la niñita cumplió mayoría de edad y pidió ser escuchada y dijo que todo había sido tramado por la señora de este caballero, o sea, la madre de la niña, por celos seguramente, y es por eso que lo había acusado. ¿Y quién le quita los 4 años de cárcel? Sí, pero eso desde el punto de vista judicial. No, el judicial no, es que lo digo yo. Pero no debiera haber un Pero estándar ético-moral mayor en la iglesia, Por más eso, allá de lo no, judicial. Ahí. Aquí esta pregunta sí que es muy especial que hay que contestarse. En realidad, para nombrar un obispo, incluso para nombrar un sacerdote también, se hace una investigación de que tiene que ser una persona, no estamos diciendo que sea santo, que tenga virtudes heroicas, pero que tenga una conducta que sea realmente edificante. Y otra cosa, muy importante también, que no vaya a provocar su nombramiento una alteración en el orden del lugar donde va a ejercer su ministerio. ¿Se recuerdan ustedes cuando decían que iban a nombrar a Monseñor Medina, cardenal obispo de Santiago, en reemplazo de Monseñor Oviedo? Claro. Y se formaron varios grupos diciendo que iban a hacer una movilización en contra de él y no lo nombraron. Nombraron a Monseñor Profe, Errázuriz. pero ¿no habrá sido un disparate estas declaraciones del Papa que hayan salido de forma muy espontánea? ¿Por qué se lo pregunto? Porque la presencia del obispo Barros era una provocación por lo que estaba ocurriendo. Es imposible, es iluso pensar de que el Papa nunca se dio cuenta de que había menos gente de la que se estaba esperando, mucha presencia, hubo abrazos por parte del Papa. ¿Qué pasa? ¿Son amigos? ¿Por qué le da tanto la fianza a él? Además, se filtró de que hubo un documento por parte del Vaticano emitido por ellos que querían sacar al obispo Barros. Entonces, ¿qué más se espera? Además, la prueba de abuso sexual con la palabra, ¿qué más buscan? Un examen psicológico. A mi parecer, y también para la justicia, que uno manifieste de que una persona fue encubridora de un abuso es una prueba. Y el Papa dice que es una calumnia. No, pero un momentito. Si mañana, supongamos que usted sea denunciado por violador, basta que la denuncie a la persona y no tiene usted acaso el debido proceso, el que se le repute inocente. Esos son principios universales de derechos. Pero una prueba se puede estimar como... pero no la plena prueba, pues, don Gino Paolo, por lo demás. Paolo, eso... Pero, dice, profe, lo que mal, pasa es que ¿a usted no le parece que hay una contradicción por parte del Papa? Porque, bueno, se especulaba y se esperaba que él diera sus disculpas por parte de la Iglesia, ¿cierto?, a todas estas víctimas de abusos sexuales, y después sale con esta declaración, en el fondo, apoyando al obispo Juan Barros. ¿No le parece que es contradictorio lo que sucedió en esta visita a Chile? Aparece así como dice usted. En realidad no es que sea contradictorio, pero evidentemente las apariencias así lo señalan. Le pasó lo mismo. Hay que reconocerlo. Le pasó lo mismo. Le pasó lo mismo, exactamente. Y sobre todo, lo que a mí más me ha dolido, a pesar de todo esto tan doloroso, es que se ha desbaratado gran parte del sentido de la visita del Papa, que es maravilloso. Porque en realidad con esto inauguró una nueva iglesia, los tiempos futuros de la iglesia. En realidad fue maravilloso. Eso de visitar la cárcel de mujeres. Profesor, es que ahí usted da un punto que me parece que también es súper importante, que es cómo lo que debiera haber sido una visita centrada en ciertos mensajes relevantes, finalmente termina inevitablemente centrado en lo de Juan Barros. Pero ahí la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿cuál es la responsabilidad del obispo de Osorno en que eso haya pasado? ¿Por qué tenía que participar en todo? ¿Por qué se expuso abiertamente? Lo cuestionaron algunos religiosos también, de decir, él debiera haberse restado, él debiera haber dado un paso al costado porque él sabía los efectos que esto iba a generar. Pero hay también problemas, o sea, situaciones que nosotros no las conocemos del todo.
Si él se restaba, era reconocer el hecho. No necesariamente. No. Y además otra cosa, lo que sería muy interesante que la Santa Sede nombrara un delegado apostólico en Osorno e hiciera una investigación a fondo. ¿Qué piensa el pueblo católico de Osorno? Porque en este asunto están todos en contra de él. Por ejemplo, el 8 de diciembre, una fiesta religiosa a la Virgen, en que fueron 4 o 5 mil personas, repleta la iglesia y por la calle y todo el mundo estaba con Barros. Pero alguien que le hubiese Salvo dicho... algunas 30 o 40 personas estaban en contra. Entonces, pero aunque profesor, alguien que le hubiese dicho, ¿sabe qué más? Pero de todas maneras, es que el problema también hay que tener en cuenta qué opinan los demás también. Yo creo que aquí pero lo el que pueblo está claro, de Osorno debería resolver. Pero sacerdotes, por ejemplo, hubo sacerdotes que condenaron que él estuviera ahí presente. Exacto. ¿Cómo digo, él no se resta para no desenfocar la visita del Papa? Bueno, si se resta, ese es un asunto de la, pero si se resta, es como simplemente declarar que, en cierto modo, tengo cierta culpabilidad. Ahora bien, pregúnteme a mí qué habría hecho yo. Profesor. Porque hay que poner, como dijo el mismo Papa, que habría hecho Cristo en mi lugar. Porque habría yo no soy Cristo, pero al menos soy un pobre pecador, y no pobre pecador, mal y gran pecador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por prudencia, haber dicho, señores, como no quiero opacar la visita del Papa, yo no asistiré a tales y cuales ceremonias. Eso habría sido el... No era tan complejo. Que fue algo parecido a lo que dijo el padre Monte. Exacto. Que podría haber ido a una, pero no se perdió ninguna. No se perdió. Profesor, yo tengo una pregunta porque según según un biógrafo del Papa, Barros se habría ofrecido a renunciar y habría sido el Papa quien no aceptara esta renuncia. ¿Cuán de cierto hay en esa afirmación? ¿Qué información maneja usted? ¿Puede un obispo llegar y renunciar? No tengo información, o sea, no conozco ninguna información al respecto. ¿Pueden remover al obispo o puede renunciar? Cuéntenme. Se puede remover a un obispo, pero después hay un juicio. Espérese. O hay otro caso. Ya. Pero que desgraciadamente es muy difícil comprobar, que tiene el odio un plebis, cuando toda una diócesis está en contra de él. Ahí puede pero el Papa no puede. el Papa lo puede remover. El Papa no puede remover a un obispo. En esos casos muy señalados. Yo le voy a explicar por qué. ¿Se han fijado ustedes que está el Papa, el obispo en lugar? Porque no hay que olvidar que el obispo, el Papa es sucesor de San Pedro, pero los obispos son sucesores de los apóstoles. Por lo tanto, el obispo gobierna la diócesis a nombre propio. No es un funcionario del Vaticano que está gobernando ahí. Y evidentemente es él el titular, en la cabeza de la iglesia. Entonces, en el fondo, el Papa tiene que respetar porque son hermanos. Pero si hoy día quisiera el Papa remover al obispo Barros, ¿puede? Si acaso quisiera caprichosamente, yo creo... Sin investigación. Sin investigación, discutir. Salvo, podría ser que le diera una asignación, llevarlo a Roma, por ejemplo. Pero eso no ¿por qué tienen que darle puesto? ¿Por qué tienen que darle sacarlo de un puesto y trasladarlo a otra parte para que siga con un cargo? Por una razón muy sencilla. Voy a presentar un asunto práctico. ¿Cuántos obispos había ahí más o menos presentes? Como 50 obispos. Bueno, Matías del Río me sacó al pizarrón el otro día y quedé pésimo. Me dijo, señor, usted antes se conocía a todo el episcopado. Sí, señor. Bueno, ahora... nómbreme 5 obispos de los que estaban ahí. Llegué a 4. Y todavía uno lo cambié de diócesis. Entonces, bueno, el problema es que hay muchos ex obispos, o sea, obispos eméritos. Claro. Que en Italia, usted sabe que casi doblan a los obispos residenciales. Claro. El problema de los 80 años, de los 75, pero de los 75 años, ya se está transformando en un problema de la iglesia, porque la gente vive más tiempo. Entonces, simplemente... cuando tienes ir sacando obispos respecto de otros, pero el Papa caprichosamente no puede echar a un obispo. No puede echar. Cuando hay antecedentes de algo, sí. Ahí sí. ¿Milla? A mí me pasa con esto, profesor, que... Señorita Millaray. ¿Cómo está? Me genera mucha tristeza, muchísima tristeza. Yo de verdad pensaba que la llegada del Papa podía generar cosas positivas en nuestra sociedad. Y me pasa con esto que siento que es un gran retroceso y que las repercusiones que puede tener son lo más graves, según yo. Porque pasa que, bueno, de hecho se le invita a Chile porque lo que diga o haga el Papa siempre es de gran relevancia. Pero ¿qué pasa con las víctimas que están siendo víctimas ahora? No las víctimas que ya fueron y de las que hemos hablado. Las víctimas que no se van a atrever quizás a hablar porque el Papa, el mismo Papa, no les cree. ¿Qué pasa con eso? Buena pregunta, pero vamos a ver una cosa. Hay también que escuchar el otro lado. Yo siempre observo mucho.
como soy analfabeto y no uso celulares ni cosas por el estilo, ni esos aparatos que tienen ustedes ahí, resulta que yo observo mucho la realidad, la naturaleza, la realidad de la gente y todo. Y a mí me preocupaba mucho porque afortunadamente nuestro canal pasó la ceremonia completa la gente. Y las interrogaciones que le hacían a la gente. Vean ustedes, la gente sencilla del pueblo no estaba tan preocupada, señor Barros. Estaba preocupada el mensaje del Papa e incluso complementaban el mensaje del Papa. Porque una señora dijo, bueno, ¿y qué quiere que hagamos? Bueno, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Dónde está el perdón? O sea, una serie de cosas planteó una señora del pueblo. Entonces, lo que pasa es que la gente se escuchaba al Papa en lo que decía. Desgraciadamente, muchas personas quieren ver al Papa, tocar al Papa, buscar a ver cómo, si está, aquí tengo medio mal, y no captan precisamente lo que el Papa hablaba. Profesor, pero y yo los ahí mensajes que él tengo nos ha dado. una pequeña diferencia respecto a la mirada, porque efectivamente a mí me tocó estar en distintas partes, estuve en Maquehue, en esta misa multitudinaria, conversé con mucha gente, y sí, la gente que estaba allí realmente estaba preocupado de lo que decía el Papa, no tanto de todos estos cuestionamientos en relación a Juan Barros, y lo mismo pasaba en otros lugares. Pero no debiera estar el foco y la preocupación no en los que estuvieron allí, sino los que no llegaron allí, los que no estuvieron ahí y que quizás en otro momento sí hubiesen estado que ahí. Diga una cosa? Porque si uno ve las imágenes, profesor, y ayer era un tema que se comentó y de hecho ha sido tema de comentario a nivel internacional, del poco entusiasmo que ha generado esta visita a nuestro país. Si uno ve las imágenes, igual daba pena, ¿no? Ver, por ejemplo, el Campus Lobito, donde había una capacidad de 400.000 personas y que con suerte... Llegaron a 80.000. Con suerte. Con suerte. Entonces, ¿por qué la preocupación no debiera estar en esa gente que no llegó? Fue. Pero fíjense que a propósito de Iquique, poca gente en Lobito. Pero cuando el Papa pasó por Iquique, había multitudes. Tampoco fue tanto, profesor. Nada, ¿Sabe por qué se lo comento? Porque de hecho, uno de los comentarios ayer en la prensa peruana y en la prensa de los vaticanistas que viajan con el Papa Francisco fue la diferencia entre Chile y Perú en términos de la cantidad de gente pero además movilizada. hay otro efecto, que fueron fallas de organizaciones graves. Lobito está a distancia de 20 kilómetros de Iquique. Allá en Maquehue, también lejos de Temuco. Entonces, en el fondo, el calor, pero los problemas, ¿no cree usted, profe, para ir a este tema, no cree usted que lo que además, pasa con el Papa, con Juan Barros, aleja a la gente de la Iglesia? Sí, de acuerdo, pero le voy a contestar primero. Y se olvidó usted que fue partícipe incluso, que veían al Papa las misas enteras por televisión, que es mucho mejor que estar presente, salvo que esté en primera fila. O sea, hubo mucha gente que se restó para estarlo mirando por televisión. O sea, hay varios... tomemos en cuenta que el progreso actualmente hace que seamos cercanos sin necesidad de estar uno al lado de otro. Pero, profe, sí, a ver, yo voy a ser súper fría, a lo mejor lo va a ver un tema de marketing. Porque yo creo que la Iglesia en este minuto tiene muy pocos católicos practicantes. Y yo creo que la venida del Papa, lo que esperábamos mucho, es que acercar a esta gente que en realidad no está practicando mucho y que creyera nuevamente en la Iglesia. Uno de los temas más puntuales era el tema de Barros, pero hay muchos otros más que se debían tocar que a lo mejor no alcanzó por un tema de agenda del Papa. A mí me da la sensación que en términos de venta de iglesia, perdón lo fría que estoy siendo, pero también una manera de enfrentar la iglesia y de marketing, se jugó en contra más que a favor. ¿Qué cree usted que va a pasar ahora con estos seguidores de la iglesia o los que están mirando un poquitito como pololeando con la iglesia después de la venida del Papa? Bueno, habría que ver. Además hay otro asunto que tenemos que tomar en cuenta, y muy importante. Este Papa está haciendo una revolución dentro de la iglesia, pero las revoluciones en la iglesia no se hacen en 5 días, años de años. Yo le voy a poner un ejemplo. Lo más importante, en el siglo XIX, hasta la mitad del siglo XIX, documentos pontificios de papas castigaban poco menos que con la reprobación absoluta el que alguien sostuviera la necesidad del régimen republicano. Había que ser monárquico. Fue León XIII, a finales del siglo XIX, que dijo que en realidad la forma de gobierno no era una cosa importante, siempre que se respetaran los derechos de la fe y de las personas. Entonces, para que vea usted, la iglesia evoluciona, pero evoluciona de acuerdo a los signos, a los tiempos. Pero la revolución... pero irnos directamente, perdón, irnos directamente a la visita que hay ahora, a la visita que hubo. No, si aquí hay que separar el problema de la visita misma, que hubo errores, que hay que reconocer. Es que esa es mi pregunta, bajo su visión, que yo sé que es bastante amplia y bastante buena, ¿usted cree que esta visita de 5 días realmente marcó un antes y un después positivamente para la Iglesia Católica? Habrá que verlo en mucho tiempo más. ¿Su sensación? Yo creo que la sensación hay que ver en el tiempo qué es lo que va a pasar. Porque reconozco ante usted,
de que efectivamente la última parte de la visita desbarató mucho de lo que anteriormente se había logrado. Usted habló de revolución, profesor. La revolución precisamente no sería, en vez de hablar y decir que es una calumnia, la revolución no vendría por investigar de oficio cada una de las denuncias públicas de los obispos. Sí, se puede hacer, pero la investigación de oficio significa que se hace el proceso. La diferencia con la querella es que no hay un particular que está pidiendo algo. Exacto. Aquí simplemente es la autoridad la que decreta que se va a investigar. Pero y se habiendo hace tanto testimonio, quizá esa es la revolución, de Ahora, si saben qué más, vamos a investigar y luego vamos a transparentar si hay o no delito. Habría que el testimonio de quiénes son los testimonios. Bueno, estamos hablando de que la justicia tiene que acreditarla y nos imaginemos que los procesos son Claro, fidedignos por y por creíbles. supuesto. Por lo demás, le advierto una cosa, de que en contra de Monseñor Barros no ha existido ningún proceso. Puede haberlo. Puede alguien querellarse dentro incluso mismo de la iglesia y pedirle precisamente a la Santa Sede que se pronuncie sobre el señor Barros. Y que si realmente hay antecedentes, incluso hay falta, como dijo el Papa, antecedentes. Pero, profe, a ver, una prueba, aunque no haya sentencia, podría el Papa actuar. pero hablando de temas, insisto, de temas de marketing de la iglesia, porque acá hay que levantar a la iglesia católica, que es una de las ideas de la visita del Papa. Si ya habían algunos cuestionamientos con respecto a Barros, que están, indistintamente se corroboren, no, pero están. ¿No hubiese sido más fácil que lo hubiesen restado, por ejemplo, de haber estado tanto rato conversando con el Papa, del abrazo que le dio, de haberlo puesto en la misa? Indistintamente, la última frase ni siquiera la voy a nombrar. Estoy hablando de los 4 días anteriores al último. ¿No hubiese sido mejor como iglesia, que eres el representante de la iglesia, aparte de ser un ser humano, haber restado a este caballero? Que cambió el foco definitivamente. Claro, el problema, bueno, el abrazo. Abrazó a casi todos y con unos se detuvo mucho más. Por ejemplo, como el señor Piñera, que tiene 102 años, se detuvo mucho más. Pero todo el mundo captó el de Barros como el más importante. Porque todos lo esperaban. Es que que hubiera una pasado de largo no podía hacerlo. Bueno, pero el problema ahora sí. Pero quiero plantear lo de marketing. La iglesia está naciendo al marketing. Todavía tiene un proceso. Por ejemplo, para eso tiene que reformarse la curia. ¿Cree que se puede reformar la curia un día para otro? No, y ahí yo creo que sería el mismo pasó, caso que dijeron, tenemos que reformar el Estado de Chile. ¿Podemos reformar el Estado de Chile nosotros en 6 meses? Tampoco. Cualquier institución que se reforma requiere de un tiempo. Pero ahí hay algo que pasó, yo no sé si comparte conmigo. Yo creo que después del discurso del Papa en el Palacio de la Moneda, algo positivo sucedió, por lo menos mediáticamente. Luego de eso apareció el obispo Barros en el Parque O'Higgins y quedó un revuelo. Pero me dio la impresión de que había gente que en ese trayecto quiso alejar al obispo Barros. Y luego hubo gente que le dijo, no, ¿saben qué más? Va a formar parte de esta comitiva y luego terminamos con el abrazo, Andrea. Bueno, es parte de la interna que quizás nunca vamos a conocer. Lo que sí está claro y lo que muchos cuestionaron, o al menos algunas personas, representantes de la iglesia también, o sea, otros sacerdotes, es la imprudencia de Barros de participar tan abiertamente, sabiendo los efectos que eso iba a generar. De hecho decía, ¿por qué ese finalmente ese egocentrismo de Barros de estar ahí? ¿Por qué no ser más humilde? Y aunque usted dice hubiese significado una interpretación de que estaba asumiendo responsabilidad, bueno, no importa, porque el amor al Papa y a la Iglesia es más grande que el amor a mí mismo, por lo tanto yo soy capaz de dar un paso al costado. Pudo haberlo hecho. Profesor. Sí. Perdón. No, que quizás no lo hizo porque, claro, su ausencia iba a decir finalmente y dejar en evidencia que él tenía culpa con todo este caso. Pero además una reciente encuesta arrojó que Chile es el país latinoamericano que peor valoración tiene con respecto al Papa y también a la Iglesia Católica. Entonces también la pregunta es, ¿cómo se puede reivindicar esta cifra? ¿Cómo puede la Iglesia salir de todo esto? ¿Qué tendría que hacer para que finalmente víctimas, como ya conocimos, por ejemplo, a través de un Twitter ayer, Juan Carlos Cruz, que decía que tengo que saber si me sacaba una selfie para poder demostrar lo que había pasado conmigo? O sea, ¿qué tiene que suceder para que en el fondo la Iglesia pueda salir de todo esto? En el fondo, hay que reconocer algo. La Iglesia es el pueblo cristiano, no la jerarquía. Han existido épocas terribles de vida, peores que la hora, como el siglo XV, que había 3 papas consecutivos, 3 papas simultáneos, al mismo tiempo. Claro que no había los medios de comunicación que ahora. Se dividieron hasta los santos.
todo Santo Domingo, Santa Catarina, Siena apoyaba al Papa de Roma y San Vicente Ferrer al Papa de Aviñón. En el fondo, aún ocurrió, hasta hace muy poco tiempo, cosas terribles dentro de la iglesia. Otros que eran papas demasiado cargados a la ternura, también los había. Y que no por eso fueron malos papas, en el sentido sobre todo beneficiarnos a nosotros los indios, acá fueron los mejores para nosotros. Pero lo que pasa es que el proceso entre la iglesia siempre va a ser lento. Si la iglesia ya tiene 2000 años, única institución en el mundo, porque hay cultura más antigua, pero como institución que existe 2000 años. Bueno, eso prueba este Espíritu Santo. Y voy a decir una cosa que ya que va a decir usted que va a ser una caída profesional que voy a cometer. No, profesor, yo si estoy estamos convencido transparente. de que al final de esta visita el diablo metió la cola. Porque, Oiga, ¿sabe por qué yo creo eso? Espérame un segundo, Milla. No, estaba el asunto marchando muy bien y había que desbaratarlo. ¿Sabe por qué? Porque hoy día vemos, por ejemplo, los vaticanistas hablan de la baja concurrencia en Iquique, el tema de los abusos y exactamente el espaldarazo al obispo Barros. Pero ¿sabe qué? Los discursos de inmigración estuvieron muy bien. El tema con la reclusa estuvo muy bien. Precioso. Cuando habló que no era lo mismo el tema de la encarcelar a una persona, había que hacerlo con dignidad. Habló de la dignidad, hizo tantas cosas buenas. Se pierde la libertad, pero no la dignidad. En Maipú dio un discurso fantástico. No se resalta en ninguna parte. No, eso es el problema, pues, que todo esto se ha olvidado. Fíjate que el discurso de los jóvenes, nadie de nosotros se imaginó el uso del lenguaje juvenil que utilizó. Sí, pues, el Papa es extraordinario. El problema, bueno, si él también es humano. Ha habido papas, por ejemplo, que han tenido conductas personales reprobables, pero sin embargo, como papa, ciertas medidas que han quedado en la historia, sobre todo los papas en la época del siglo XVI, que más mal se portaban en su vida privada, sin embargo, los que mejor nos trataban a nosotros los indios también. Claro, estaban ahí. Pero por lo mismo... Eso mismo, profesor, usted hablaba de que el Papa es un ser humano. ¿Y no será que como ser humano, de repente, se está defendiendo a sí mismo también? Porque no hay que olvidar que él, de hecho, nombró al obispo Barros a sabiendas de todo lo que había ocurrido, con toda la información. Me imagino que él como Papa la tenía ahí, digamos. ¿No será que se está defendiendo a sí mismo también? Mire, en cierto modo, lo que ocurre es que no puede sancionarse una persona o evitar un nombramiento si no hay alguna prueba al respecto. No basta con que nosotros movilicemos. Imagínense que nos escuchan un día en la mañana y digan, ¿cómo en el Muy Buenos Días dijeron esto y este otro y la iglesia no se ha hecho eco de esto? Pero en el fondo hay que la iglesia tiene sus propios parámetros para moverse. Y es por eso que no es comprendida. Por lo demás, no hay que olvidar una cosa. San Pablo hablaba hablar a tiempo y destiempo. O sea, el Papa dice lo que tiene que decir muchas veces, aunque se le vaya el mundo entero en contra. Ya, pero pasa que se dice siempre que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿cierto? Pero cuando hay una persona que se tiene dudas, se comienza una investigación. Y muchas de esas personas terminan con una prisión preventiva, por ejemplo. Claro. En este caso, él está totalmente libre, sigue ejerciendo su cargo y lo vimos desplazarse por todas ¿cómo se llama? Las misas que hizo el Papa en nuestro país. Pero ¿no le pasa que él debería haberse arrestado sí o sí? O sea, o haber mandado un comunicado, yo prefiero no estar, porque yo no quiero que la visita del Papa se vea empañada por todo este alboroto que se está causando. Esta última parte que ha dicho estoy de acuerdo. La anterior no es tan sencillo. Hay muy pocos delitos que basta la denuncia para castigar al culpable dentro de la iglesia. Yo lo quiero invitar. Uno es en la solicitación asturpia, que se llama, cuando el sacerdote en medio de la confesión solicita a una mujer sexualmente. Ahí basta la denuncia y lo suspenden mientras se investiga. Solo con eso, pero profe... Porque es lo más grave que puede ocurrir. Y a mí me tinca que muchas de las cosas que han pasado allá en el bosque va por ese lado. Quiero invitarlo a usted y a todos, y usted en su casa y la gente del público también, a hacer un ejercicio. Porque yo sé que nos pasan distintas cosas cuando vemos las declaraciones del obispo Barros. ¿Les parece que las revisemos y luego las comentamos? Sí. ¿Qué dicen las víctimas de Caradima que se sienten decepcionadas? Yo no tengo más que palabras de gratitud al Papa por ese camino claro, por ese camino que también me significa apoyo. Si hay alguien que tenga una prueba, que la presente, hecho Santo Padre, y si no, aquí estamos ante una calumnia, es muy claro lo que se ha dicho, y yo
sigo adelante con mi ministerio de servicio a la Iglesia. Monseñor, pero usted admite que fue una figura controversial durante toda la visita del Papa y que finalmente se desvió el foco mucho hacia su situación. El Santo Padre ha terminado hoy día hablando especialmente sobre la unidad y sobre la paz. Y yo diría que ustedes también tienen una tareita en esto. Construyamos todos la unidad y la paz. Tratemos de buscar lo mejor de cada persona para estimularla y para que juntos podamos hacer de Chile una nación de hermanos. A lo mejor le están pasando cosas buenas, cosas malas con la entrevista del obispo ahora, pero cuando él dice que no hay antecedentes, aquí la Andrea sí tiene algunos antecedentes. Oiga, pregúnteme qué opino yo respecto sí, se lo vamos a preguntar, de lo que hay que observar. Sí. Porque ¿qué habría hecho yo? ¿Qué? Si el Cristo hubiera estado en mi lugar, yo no habría hecho la declaración. Pero obvio. Habría mantenido silencio. Es que a eso voy, profesor. Cuando yo le digo permanentemente, él se expuso. Él quiso estar allí. Él quiso estar en los medios. A mí me llama la atención que él cuestione finalmente a la prensa o nos mande recaditos. Me parece que las tareitas las tienen que hacer otros y van por otro lado. Pero esa permanente exposición de estar ahí, de plantearse como el protegido finalmente del Papa, porque él sentía que estaba respaldado por el Papa Francisco. ¿No le faltó humildad, Barro? Humildad de decir, aquí yo no puedo ser el centro de la atención. Déjeme leerle. Yo sé que es un tema complicado, pero esto ha generado división al interior de la Iglesia y a mí también me perturba un poco que se ningunee así como un grupo menor. Le voy a leer, por ejemplo, lo que dijo el sacerdote jesuita Felipe Berrío en relación a este tema. Él dijo, nosotros sabemos que Barros fue secretario, una persona muy cercana a Caradima durante años. Los denunciantes dicen que él vio la situación de abuso. Acá está la palabra de Barros contra la de los denunciantes. Yo le creo a los denunciantes, dice Felipe Berrío. Lo dice Felipe Berríos. Después, en su cuenta de Twitter anoche, el sacerdote, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, Samuel Fernández, dice lo siguiente. Participé en la parroquia del Bosque y sufrí personalmente un modo de ejercer la autoridad que abusivamente, en nombre de Dios, violentaba la conciencia y la voluntad. Con casi 8 años de perspectiva, vuelvo a reconocer que James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo han prestado un enorme servicio a la Iglesia y a la sociedad. Cuando vemos estos testimonios que se suman a los de otro, cuando vemos al padre Mariano Puga con las víctimas en la calle, no arriba del altar compartiendo con el Papa, sino que en la calle con las víctimas, ¿no falta ahí también esa empatía con el que sufre, con el que lo está pasando mal? Porque la percepción es que finalmente la jerarquía de la Iglesia Católica no está con las víctimas. Esa es la sensación que queda para muchos. Lo que pasa, le iba a decir, respecto a la declaración del padre Fernández, muy importante la primera parte. O sea, cuando habla de ciertos abusos, pero habla de ciertos abusos muy graves, de carácter espiritual, o sea, utilizando el espiritual con otros fines, para presionar, para tener poder, ejercer. Y ahí el padre, porque yo tengo una altísima opinión del padre Fernández. Que la justicia normal sería estupro, digamos. Claro. No, pero en el fondo sí sería, no, porque no hay solicitud, para que haya estupro tiene que haber solicitación sexual. La primera parte de la declaración de Fernández no dice eso. Habla de una manipulación mental de quienes estaban allí. Para mí que es por ahí donde ha ido el problema de Caradima. Perdón que lo digo, yo creo que eso ha sido muy fundamental. En el fondo, aquí pasa por ahora. Respecto de Barros, por ejemplo, bueno, yo creo que Barros no había hecho declaraciones. Simplemente haberse abstenido, o sea, no haberse expuesto para hacerlo. Porque él sabía que le iban a preguntar no por lo que dijo el Papa en La Moneda o con las mujeres en la cárcel, el centro penitenciario donde las visitó. Entonces, eso. Pero sin embargo, por ejemplo, cuando uno empieza a ver que queda mucho en la gente. Ahora, usted sabe que los católicos siempre han sido rebeldes. Sí, los católicos siempre han sido cuestionadores. Y, ¿para qué decirles pecadores? Aquí en Chile siempre existió conflictos entre la Iglesia y el Estado, y entre los mismos católicos. Si ha habido casos, por ejemplo, una vez, el año 1922-1923, el arzobispo Santiago Don Crescente Rastris sacó una pastoral diciendo que los curas no debían pertenecer a partidos políticos. ¿Sabe usted que dos obispos, entre ellos uno que es prácticamente un santo, Monseñor José María Caro, obispo de Iquique, y Monseñor Gilberto Fensalía, obispo de Concepción, con otra pastoral le rebatieron y le dijeron que no, que estaba bien,
que los curas se metieran en política en favor del Partido Conservador que del Partido Libre. Y ahí genera división. Hay una división profunda. Pero ahí lo mismo que puede ser, porque la gente está en su derecho también en respaldar al obispo Barros, los feligreses. Exactamente. Y la misma división que puede generar precisamente en esa iglesia en Osorno, y algo que yo estoy seguro que la iglesia tampoco quiere generar ese revuelo que hemos visto, esas protestas, pues, profesor. Sí, pero el problema es que las protestas sí que hay que tasarlas, o sea, valorarlas. Perdón la palabra tasarlas, no lo usamos en carácter económico. Hay que valorarla, qué porcentaje, cuántas personas han sido, cuáles han sido sus argumentos, y escuchar también a nosotros, las masas silenciosas muchas veces. El problema es que los católicos, señorita Control Solar, siempre han sido así. En el fondo, usted ve que el de eso de no ir a misa no es nuevo, ha existido siempre. Nunca en Chile más del 20% de la población ha ido a misa. Además también el hecho mismo de que la gente es crítica de la autoridad. Critican los curas, critican a todo lo demás. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que decir? Hay una sola hay que recurrir a Jesucristo. Se recuerda usted la palabra de la mujer adúltera, condenada, y llegaron y le dijeron, el Señor estaba escribiendo, por eso sabe que Cristo sabía leer y escribir. Maestro, traemos a esta mujer que ha sido sorprendida infragante en adulterio. Y de acuerdo a la ley de Moisés, corresponde lapidarla, matarla a peñascazo. Jesús levantó la cabeza. Bueno, dijo, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Ay, pero, profe. Entonces ahí está el problema. Pero que, profe, tampoco dice que lo agarramos peñascaso, pero tampoco nos estemos luciendo. Yo me imagino para esta gente ve usted que... lo que pasó después, la frase siguiente. Se fueron retirando, nadie lanzó la primera meta, y se fueron retirando uno a uno. Pero mire lo que está pasando ahora. Perdón, Nacho. Yo me imagino las personas católicas, porque generalmente las que han sido usadas, o posiblemente abusadas por la iglesia, son personas católicas, que quieren volver a creer mucho de ellos en la iglesia. Que lo siguen siendo. Que lo siguen siendo. Si una de estas personas, o todas estas personas, o las que están siendo violentadas en este minuto, que nosotros no sabemos quiénes son, están viendo esta imagen de Barros, diciendo, tengo un espaldarazo del Papa, y vuelve a repetir, estamos ante una calumnia, tiene que ser terrible, es meterle el dedo en la llaga a personas que han sido abusadas. Por supuesto, si yo no he discutido eso, estamos viendo, por ejemplo, si eso, en realidad yo creo, dos cosas, yo mismo he dicho que desgraciadamente el Papa perdió los estribos, estoy de acuerdo, no, es humano, pero no, perdió el estribo, y mientras más alta es la posición de que pierde el estribo, más grave es lo que dice. Y Monseñor Barros también hablar de espaldarazo y todas estas cosas, y no ha tenido una posición más discreta, aunque haya ido a las reuniones pero haber tenido una posición más discreta. Hace un llamado a la unidad, profe, eso es lo que también genera indignación, porque me van a disculpar, porque el obispo lo que más está generando es separar a la iglesia y a los fieles. Y además, lo que más lamento yo, que esto produció no solamente división entre los fieles, sino que división entre los mismos sacerdotes. Lógico. Yo he visto sacerdotes, y dentro de las mismas instituciones, yo he visto jesuitas en uno y otro sentido. Ahora, yo no quiero dejar pasar, la gente se manifiesta a través de redes sociales también, pero es importante decir que aquí hay pruebas que sí se entregaron, pruebas contundentes, que por eso yo digo que debieran seguir adelante el curso. Juan Carlos Crucheliu acaba de escribir también. Sí, Juan Carlos nos está viendo. Sí. ¿Qué dice don Juan Carlos? Y él dice lo siguiente, dice, lo que Barros dice es parte de su arrogancia y se ampara en la protección del Papa. Barros vio abusos y los encubre hasta hoy. Dile a don Hugo, me dice que le traspase, que no tribalice denuncias tan graves de gente que vivió abusos. Dice, esto no es sobre católicos rebeldes. Claro. Yo entiendo que usted no es su intención trivializarlo, y además profesor. tengo mucho respeto, pero no lo conozco personalmente al señor Cruz. Aunque el segundo apellido parece que conozco mucha parte de su familia. Pero entiendo el punto de Juan Carlos, que finalmente lo cuestionado es que nuevamente son ellos con estas denuncias. Pero por supuesto. O sea, el dolor que a ellos les provoca. Si conmigo cometieran un abuso, yo pondría el grito del cielo, y además no solamente el grito del cielo, sino que actuaría físicamente en contra de quien me agrede. Evidente, sí, es lo lógico. Pero el tercero, que es precisamente el que tiene que resolver la situación, que es el que actúa judicialmente, tiene que escuchar uno y otro lado, exigir pruebas y todas esas cosas. Yo respeto mucho a lo que plantea el señor Cruz, como igual al señor Murillo y al señor Hamilton, pero en el fondo la iglesia tiene que actuar de acuerdo a pruebas. Y en este programa, profesor, lo importante... hay cosas también, de que no lo dijo el señor Cruz, que se lo agrego yo. Aquí ha habido cierta lenidad en cuanto a lentitud.
Y eso es gravísimo, no sé, no lo denunció, se lo agrego al señor. Pero en este Culpa, programa que todas las opiniones yo no estoy caben, en profesor, contra de él, que no es estoy en contra importante de él. poder debatirlo. Yo le agradezco nuevamente que se expresen con la gente del público, le gusta, no le gusta, y usted también a través de redes sociales, Juan Carlos, también le agradecemos sus declaraciones. Profesor, un agrado como siempre estar junto a Como usted, siempre, yo con clarito. usted.